Sábado 13 de mayo y damos la bienvenida a este resumen semanal trading número 129. Julio, ¿cómo van las cosas por ahí? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy buenas. Pues nada, y una mañanita un poquito fresca, pero bien, por lo demás, bien. Muy bien. Manu, ¿cómo va todo por ahí? Pues nada, muy bien. Hasta ahora tú, siempre fallo en los refranes. 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? O algo así. Sí, algo así, algo así. Pues A verlo esta semana, ¿cómo va? todavía le queda para el 40 de mayo, todavía le queda un poco. Vamos a ver el análisis del IBEX 35, vamos a seguir la estructura habitual de todos los resúmenes semanales y empezamos, vamos a compartir pantalla para ver cómo se encuentra nuestro querido IBEX 35. Ya lo tenemos en pantalla ahora mismo y bueno, pues tenemos la estructura habitual, semanal a la izquierda, diario a la derecha y ya desde la semana número 11, esta de aquí, veí que lo veíamos en ese momento, el escenario lo veíamos así. Bueno, nuestro escenario para los siguientes semanas, para las siguientes velas, era que continuara cayendo un poquito más. ¿Por qué? Porque la gran vela sólida era enorme y además tenía muy poca mecha por abajo. Esa es la razón por la que esperamos continuidad bajista. Luego ya un arranque hacia arriba que no esperamos que supere a cierre el máximo anterior. Efectivamente, a cierre no lo ha superado. Y luego que comienza a dar una inhalación, esta tercera flecha hacia abajo, que es este movimiento. Y después, sí, después ya que ya arrancara y que ese tuviera posibilidades de ser el buen arranque que superara máximos previos, ¿no? Bueno, eso es justo lo que ha ocurrido. Eso es justo lo que ha ocurrido desde el 13 de marzo, hace 2 meses ya, y ahora estamos en este escenario, ¿no? De que de ahora debería comenzar a arrancar para tratar de superar este doble máximo que tenemos en los entornos de los 9.500 puntos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el escenario que decíamos hace 2 meses y que, bueno, se ha cumplido y sigue vigente a día de hoy. Vamos a ver en diario cómo nos encontramos. En diario, lo primero que me llama la atención es, bueno, pues la estructura del doble máximo, eso está claro. ¿Cómo ha funcionado la proporcionalidad de los impulsos? Es decir, este impulso bajista es clavado o muy cercano a este otro impulso bajista. Fijaos cómo en el objetivo, que sería esta zona, ocurre la vela de reversión, ¿lo veis? Esta vela de reversión es una bottom tail que nos habla de que el poder ha pasado de los bajistas, bajistas y bajistas casi ya con muy poca victoria, ¿no? Ya vemos que la mancha roja es muy pequeñita, el cuerpo. Entonces, eso significa que los alcistas han empezado a tener más fuerza y que lo más normal es que desde ahí rebotara, ¿no? Uniendo ese concepto al concepto de lejanía con respecto a la media de 20, lo más normal es que arranca. Bien, desde, desde ahí, bueno, pues ha arrancado y su consolidación ha sido bullish, lo conocemos como una consolidación alcista, ¿no? Decíamos en este miércoles, que todos los miércoles tenemos una reunión con los suscriptores premium en directo en el mercado abierto, para que lo más normal es que tuviera más continuidad bajista por la envolvente, que parece ser que no la tuvo, pero sí la tuvo, fijaos que continuó hasta aquí abajo, y desde ahí ya arrancar hacia arriba, que es justo donde nos encontramos en la actualidad. La semana pasada el viernes ha ido de más a menos porque había sido una vela verde y de momento se ha quedado aquí abajo, pero bueno, ha cerrado claramente por encima de la resistencia, así que lo más normal es que hubiera continuidad alcista. Ese es un poco el escenario que podemos ver en este IBEX 35. ¿Algo que añadir, chicos? ¿Algo que comentar? ¿Algo que ver distinto? ¿O lo veis similar? Sí, sí, similar, ¿no? Solamente un poco comentar lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que como habíamos tenido un diario una subida sin mínimo relevante y igualmente una caída sin... Ujú, entonces, bueno, en términos de etapa, técnicamente quizás seguiríamos en una 3, ¿no? ujú. Aunque si nos bajamos a un marco menor, pues claramente ya tendríamos una 1, ¿no? Una 1. Apuntando hacia una 2, ¿no? Claro, aquí estaríamos ya en una 1 y ya apuntando, fijaros, la media de 20. Acabo de bajar a marco temporal de 4 horas porque es muy útil cuando las subidas o las bajadas ocurren, como dice Julio, sin máximos o mínimos relevantes. Entonces, para saber bien en qué etapa nos encontramos, es muy útil bajar a un marco temporal intermedio, que en este caso es 4 horas, mediodía, podríamos decir, y ahí se ve perfectamente el ciclo de vida, ¿no? Creo que se ve perfectamente, la etapa 4 y ahora ya la etapa 1, como ya
ya empieza a ponerse incluso con muchísimos cierres por encima de la media de 20, tanto que la obliga a ponerse alcista. Y bueno, pues ahí está, ahora está en proceso de inhalación, quizás pudiera caer un poquito más para luego ya arrancar hacia los siguientes niveles más alcistas. Muy útil esta operatividad para los casos estos en los que, a ver, dejadme mostraroslo, en los que durante la subida, ¿veis? No tiene mínimos relevantes y durante la bajada no tiene máximos relevantes. Entonces, como siempre son las líneas objetivas que nos marcamos para detectar las etapas, cuando no las hay, una de las estrategias es bajar un marco temporal más abajo para tratar de ver en qué ciclo de vida se encuentra, en qué etapa, mejor dicho, del ciclo de vida se encuentra. Y ahora mismo pues estaríamos incipiente en 1 a 1, pasando de 1 a 1 a 1 a 2. Bien, dicho esto, nos vamos a ver, seguir con local market, nos vamos a ver el Eurostoxx, vamos a ver cómo está su situación, porque bueno, estaba bastante alcista y de hecho continuaba en las semanas previas hasta que llegó a la zona de resistencia, ¿lo veis? En la zona de resistencia ahora mismo nos está dejando una estructura de doble máximo, cosa que ya sabéis que no nos gusta mucho desde el punto de vista alcista. Desde ahí se alejó muchísimo, veis como hay una subida tremenda. ¿De aquí qué lección podemos sacar? 1, 2, 3, 4 velas verdes seguidas. Si aquí hubiera roto hacia arriba, no nos lo creeríamos, ¿vale? Si aquí hubiera hecho esto, vamos a ponerlo así, si aquí este día, esta vela mejor hubiera hecho eso, esa ruptura no sería recomendable comprar, ¿vale? ¿Por qué? Por el concepto de corredor cansado. Fijaos desde dónde viene el movimiento, viene por debajo, en torno a la media de 20, y desde ahí se ha subido, bueno, estamos hablando de 4.000 hasta los 4.400, es un 10% sin parar, claro. Cuando el corredor va por aquí, está agotado. ¿Hace último esfuerzo por superar la línea de meta? Sí, pero lo más normal es que inmediatamente volviera a la inhalación. Aquí en este caso ni siquiera la resistencia que hay en este nivel ha sido suficiente para parar el precio y desde ahí está comenzando la inhalación, una inhalación que de momento, bueno, pues está siendo un patrón de compra 1 en este marco temporal. De momento el precio está siendo parado en la zona de soporte menor, que ya sabéis que es zona de mínimos que está visitando máximos previos, veis como siempre cierra por encima de momento, y bueno, pues ahora deberíamos intentar, en el siguiente arranque, sí deberíamos intentar superar este nivel, porque si no, pues estaríamos confirmando la pauta de giro, ¿no? Y entonces, bueno, pues la etapa 2 estaría poniéndose en peligro. Bien, si nos vamos al diario, en el diario, pues bueno, tenemos, decíamos, recuerdo la última vez que estuve por aquí, decíamos que este máximo, esta estructura tipo de máximo, al ser redondeado, iba a ser difícil que lo superara. Aquí empezó a arrancar hacia arriba con una bottom tail, ¿la veis? Parecía que ya iba a testar los máximos anteriores y sin embargo, ni siquiera ha podido, ¿no? Se nos ha caído para abajo y ahora podemos hablar de una estructura de etapa 3 en este marco temporal. Una estructura de etapa 3 con varios cierres ya por debajo de la media de 20, una media de 20 que ya está plana, incluso bajando. Y esto, pues bueno, ahora nos sugiere incluso que como pierda este nivel de aquí, pues bueno, nada, va a empezar ya una etapa 4 que en realidad simplemente sería una mayor inhalación en semanal. No pasaría nada, la verdad que la estructura alcista no se vería afectada de momento porque, fijaros, de todo el impulso alcista, ahora mismo estamos en bueno, han eliminado tan solo un 20%. Podría caer hasta el 40%, hasta la zona de 4.200, sin ningún problema. Eso nos entraría en etapa 4 en este marco temporal diario y alinearíamos, y si luego gira otra vez al alza, conseguiríamos, si lo digo bien, conseguiríamos alinear ambos marcos temporales. ¿Vale? Así que bueno, por el ciclo, etapa 2, etapa 3 ahora, y ahora pues podría empezar una etapa 4, que es el ciclo normal después de una 3. Hay mechas por arriba, empieza a haber mechas por arriba, así que bueno, parece que puede testar otra vez a lo mejor esta zona y ahí va a estar la clave, ¿no? Si lo va a romper o no. Si lo hace, pues mayor inhalación en semanal, que no nos afecta para nada a la estructura de medio plazo, simplemente es una mayor inhalación. Y bueno, pues entonces sí que estaríamos en un modo interesante para subirnos al Eurostoxx en cuanto se alineen ambos marcos temporales. Julio, ¿cómo lo veis? En el diario, ¿Diario? ¿vale? Por proporción de impulsos te sale que son los 4.200, sí. ¿vale? Estaba mirándolo, que encima también se juntaría con el tema de soporte menor, lo que tendríamos. Sí, correcto, 4.200, soporte menor aquí. En y caso además, hipotético perdiese los 4.264, digamos que ese sería el siguiente objetivo. Eso es, el siguiente objetivo estaría en esta zona de soporte menor en este marco temporal y que además, vamos a dejarlo quieto el cursor para que salga a la izquierda, ahí lo tenéis,
simplemente el retroceso estaría en torno al 50%, lo cual está, bueno, entre el 40 y el 60, que ya sabéis que es muy, muy útil para que haya continuidad alcista. Muy apropiado, mejor dicho, para que haya continuidad alcista. Vale. Por tanto, este es el escenario para el DAX, que de momento en medio plazo sigue siendo alcista. Si nos vamos al DAX 40, tampoco distinto, porque, fijaros, bueno, en etapa 2, en el ciclo de vida en semanal, bueno, pues creo que hay poca discusión. Fijaros cantidad de mechas por abajo. Estos son intentos bajistas negados. Eso significa que hay demanda. Hay demanda, ¿vale? Así que de momento esto, aunque a trancas y barrancas, sigue siendo alcista. ¿Por qué digo a trancas y a barrancas? Porque si lo veis en diario, yo creo que se aprecia mucho mejor, ¿no? Vemos como ya los nuevos máximos, a ver, lo pongo para que se vean, los nuevos máximos, fijaros, como son casi, bueno, no iguales, pero son iguales 2 a 2, podríamos decir. Y sin embargo, mira cómo son cuando hay una tendencia clara, ¿no? Son claramente alcistas. Cuando veis máximos relevantes cuya distancia entre uno y otro es mínima, eso significa debilidad. Debilidad, algo que sigue siendo alcista, pero alcista puede ser alcista con mucha fortaleza o alcista con debilidad, con poca fortaleza. Bueno, pues ese es el escenario ahora mismo del DAX. ¿Alcista? Sí. ¿Fuerte? No. ¿Vale? Nos pasa un poco también quizás con el Nasdaq, ¿no? Y con Standard & Poor's. Vale, entonces aquí de momento, pues nada, sigue siendo alcista, porque fijaros, la definición como es objetiva, y como es así, eso, tabulada, pues no hay duda. ¿Cómo es la media de 20? Alcista. Media de 40, alcista. Los mínimos relevantes tienen que ser crecientes, son crecientes. Los máximos relevantes tienen que ser crecientes, pues a duras penas, pero lo son. Así que de momento, definición, etapa 2, alcista. ¿Qué pasa? Que bueno, cuando vemos esto y vemos como ya empieza a haber algún cierre, aunque tímido, por debajo de la media de 20, eso es lo que nos habla desde que eso, la debilidad existe, ¿no? Debilidad alcista, para entendernos, ¿eh? Debilidad alcista existe. Y además los techos, este último techo, fijaros, también este techo empieza a ser un techo redondeado, ¿eh? Aquí había un techo redondeado que parecía que se iba a comer facilísimamente en este viernes, decimos, bueno, esto parece que se va a ir para arriba y sin embargo, fijaros, no ha podido, además no ha podido con fuerza. Por lo tanto, ahora, bueno, pues ahora vigilar muy sencillo, ¿no? Porque tenemos por abajo la cota de los 15.662, esa es clara, y por arriba los 16.000. En este rango lateral, todo lo que ocurra, pues a nosotros no nos interesa mucho. Si cayera de esta zona, bueno, pues entonces, primer objetivo, porque si empieza a romper este hueco ya estaría muy cerca, no sería relevante. Primer objetivo sería los 15.400 y el siguiente sí, zona de hueco. Que en semanal no haría cambiar nada, al igual que en el hablábamos en el Eurostoxx, no haría cambiar nada el escenario alcista. ¿Por qué? Porque simplemente sería un poco de inhalación. Un poco más, ¿no? Porque no ha habido todavía, pero un poco de inhalación en esta etapa, que después de esta tremenda subida, pues sería hasta sano, o sea que no pasaría nada desde el punto de vista de medio plazo. Así que vigilar estas dos zonas es el escenario para DAX en esta semana que comienza enseguida. Julio, Manu, ¿veis parecido? Sí, Sí, no, algo que poco más. comentar, poco más. Perfecto, pues dicho esto, como hay poco más que añadir, vamos a empezar a ver los análisis de las acciones españolas, en este caso hay europeas, no, españolas, que nos habéis solicitado a través de los canales habituales, ya sabéis, Twitter principalmente, o bueno, a través de los grupos de WhatsApp o Signal ya de la propia plataforma. Manu, empezamos por técnicas reunidas, ¿vale? Nos lo pide Luis desde Twitter. Vamos a echarle un vistazo a este valor. Vale. Vale, a ver, en semanal veníamos de una etapa 2, ahora mismo seguiríamos, a ver, es que como tengo aquí ya cositas, quiero ver, vale, sí, veníamos de una etapa 2, llegó a la media de 200, ha hecho la inhalación, ahora mismo voy a limpiar esto, a ver si para que no moleste. Estaríamos en una etapa 3, ya que tenemos al final 1, 2, 3 y 8 cierres en total por debajo de la media de 20. Ya se está aplanando, así que ya podríamos considerar que estamos en una etapa 3. Por la vela de esta semana me inclino que vaya a cerrar el gap que tenemos en los 9 euros. Empieza por tanto debe hacer fallo. Vale, esto es porque en su día, no sé cuándo se analizaría, por cómo empezaba esta inhalación con una gran vela sólida que teníamos aquí, lo que considerábamos un poco es lo que hemos dicho en el IBEX en su momento, el fallo de patrón de compra 1. Es decir, que bajase, subiese cuando hiciese ese patrón de compra 1, que en este caso sería esta semana, daría fallo, es decir, nos superaría
ha hecho el retest y desde ahí está empezando. Cerrará el gap y lo suyo es que cuando llegue a cierta zona, 9, 9,5, empiece la exhalación hacia la zona de los 7 euros. Si nos vamos al diario, tenemos acerca por la baja, no más que vaya a visitar la zona roja. Vale. Vale, esto fue por el tema que creo que hizo una ampliación de capital o que presentó resultados o el típico profit warning, no me acuerdo. Que abrió con un hueco por debajo de la media de 200. Comenté para el grupo que normalmente cuando abre por debajo de la media de 200 es para caer más. Al final lo que cayó fue a la zona que se ve que tendríamos aquí algo de un gap, no recuerdo. Se ha reestructurado, hemos empezado de una etapa 4, aquí nos hace ya lo que sería un shakeout, el jueves día 4 con el viernes día 5, hemos visto ya lo peor en técnicas reunidas, etapa 1 que tendríamos ya, el acunamiento superando lo que sería resistencia mayor de los 8,60 y nada, esta semana debería tener continuidad hacia la zona de los 9,15. O sea, esta semana lo que veo es 9,15. Perfecto. Si se está dentro, pues para mí este es el objetivo. Perfecto. También Luis, desde Twitter, nos pide una visión de ENCE. Vale. ENCE estaría en una etapa 2, aún estaría en una etapa 2. La pega que veo es que ya tenemos un doble máximo y aquí ya sería esto un triple máximo. Aunque aquí no salga la flechita, aquí realmente esto es un triple máximo. Ha empezado la inhalación hacia la media de 20, soporte menor y nada, habrá que ver en diario cómo está para ver si puede superar los 3,70. De todas formas, entre la zona de los 3,70, 3,80 tenemos ya un 5 máximo. Sé que para posible objetivo alcista solo me incorporaría en caso de superar los 3,80. Antes no lo haría porque va a tener muchísimas dificultades en el caso de superar los 3,80 y así que por proporción de impulso sería la zona de los 4,50 aproximadamente. En diario tenemos una etapa 4, estaría haciendo la inhalación hacia la media de 20 y lo suyo es, como es una etapa 4, inhalación para seguir cayendo más hacia la zona de los 3,25. Así que lo que me inclino yo, esto lo voy a actualizar, es que esta semana continúe un poco alcista, llegue a tal zona, no sé si esta zona más o menos 3,5, y vaya por el siguiente objetivo de los 3,25. Que ahí sí que veremos que va a tener un gran soporte, que tenemos aquí un triple mínimo, entonces esta zona va a ser de soporte importante. O sea, si se está dentro, para mí este es el movimiento que va a hacer. Y si es para entrar, no le veo movimiento aún de entrada porque en semanal seguimos en una etapa alcista y en el diario pues sería para hacer este movimiento y tal vez a partir de aquí reestructurarse, al ser esto una etapa 2. Sí, la verdad es que para el lado alcista no me gusta nada. Nada por los claros techos que tiene, ¿no? Solo la vería interesante por encima de 3,7. Si no, nada, y cuidado con que pierda ese nivel, de soporte Es que que veis de hecho bastante. estoy viendo un techo redondeado. O Sí, sea, o sea, movimiento desde el 2,7, techo sí. redondeado, así que mucho cuidado como pierda los 3,20. Sinceramente, en el medio plazo la veo más cerca de 2,7 que de 5. Venga, Trader79 desde Twitter nos pide Mafre. Vale, Mafre llegó objetivo de los 2 euros. Estaría haciendo lo que tengo aquí indicado por el fallo de patrón de compra 1, por cómo empieza. ¿Vale? Esta semana, por lo que veo, estaría dando la entrada. Vamos a ver si es para superar los 1,95, porque sería el retest. Digamos que este es el movimiento que hace el fallo, este no lo consideraría, entonces esta semana hubiese dado la entrada, con objetivo los 2 euros otra vez. Si nos vamos al diario, ha hecho la inhalación. Por cómo empieza, debería hacer el fallo de patrón de venta 1, que sería este movimiento de aquí. Aún sigue en una etapa 4.
Y esta semana lo que considero es que va a hacer el cortar por arriba y por abajo la media de 20. Al final, que llega a los 1,90, perdón, 1,90, que baje a los 1,84, no lo sé. Y a partir de aquí sería cuando miraría la reestructuración. Entonces me esperaría una semana para posiciones alcistas. Mientras esté, digamos, en este rango, no operaría. Esperaría una semana a que consuma ese tiempo y en un momento que ya tengamos cierres por encima de la media de 20, con mínimos, o sea, mínimos por encima de la media de 20, sería para incorporarse. Entonces creo que deberá esperar una semana para posiciones alcistas y de irnos a visitar los 1,95 y luego 2,5. Y esta espera que nos comenta Manu se debe única y exclusivamente al concepto de alineamiento de marcos temporales, que siempre somos muy pesados con ello. Venga, Una cosilla solamente. Yo es que no la veo que sea capaz de recuperar la zona de los 2,05, ¿no? En semanal, para mí eso ya es una etapa 3, ¿no? Los 3 cierres que tendríamos y si hace etapa esto, 3. un cuarto cierre. Es una etapa 3 ya con máximo relevante decreciente. No veo yo que pueda ir mucho más allá de la zona de los 1,95, ¿no? A consumir tiempo va a estar un poco como esta vela. O sea, tendremos una vela tal que así, por debajo de la media de 20. Entonces, sí, muy posiblemente sea lo que comentas. vale. Nos vamos a Repsol, que también lo pide Trader79. Vamos a ver cómo está Repsol. Vale, a ver, veníamos de una etapa 2. Esto era para tener un objetivo en caso hipotético de que superase los 15,54 por la proporción de impulsos, que eran los 16,5. Como no superó los 15,54, esto no, digamos, no se activó. Estaríamos ahora mismo en una etapa 3, sí, 3. ¿Por qué considero 3? Porque al final ha perdido este mínimo, este está en línea con este y este no hemos tenido cierres por debajo de este mínimo relevante. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, esta vela por aquí, consideraría etapa 4. Ahora mismo consideraría etapa 3, que debería hacer la inhalación hacia la media de 20 para hacer el acunamiento y empezar con la etapa 4. Entonces, esto ya es posiblemente anticiparme demasiado, ¿vale? Pero al final lo que pienso que voy a hacer en semanal es irse a buscar la media de 20 para entonces empezar ya el acunamiento para hacer la etapa 4. Además, aquí lo que tenemos es un shakeout de en semanal los 13. Entonces, esto normalmente cuando supera el máximo de los 13,27 que tendríamos es para hacer este movimiento. Si nos vamos al diario, esto sería el shakeout del semanal. Dentro de una etapa 4 que estaría haciendo el patrón de venta 1 que empezó esta semana, está haciendo el fallo por cómo empieza la semana del 10 de mayo. Entonces, mientras respete la zona de los 12,90, no va a visitar los 12,45. Parece ser que conforme arrancó la semana, o sea, el último día, el viernes, debería de tener continuidad alcista. Es verdad que tenemos una mechita, entonces mientras esté en este rango no operaría. Y en todo caso, yo me esperaría para posiciones cortas para dentro de a lo mejor 3 semanas, para cuando haga este movimiento. Entonces, esta semana lo que espero al final, mientras respete los 12,90, es que espera la media de 20, vaya cruzándola por arriba y por abajo. Creo que era Mafre también esta semana, para ir a visitar luego la media de 200, 13,65, y a partir de ahí, por alineamiento de los marcos temporales, debería empezar la caída. Entonces, lo que espero en Repsol es estaría fuera 1 o 2 semanas hasta que haga este movimiento para entonces posiciones cortas. Perfecto, comparto. Solo quería matizar en semanal. Vamos a fijarnos solo en las 3 últimas velas en semanal. Vemos que de las 3 últimas velas hay 2 verdes, ¿verdad? La de esta semana que acaba de finalizar y la previa. Voy a hacer una pregunta y voy a dejar 5 segundos, 10 segundos para que a ver si la gente la puede entender, puede intuir por dónde van los tiros. Yo pienso que esta semana tiene más posibilidades de que se cumpla lo que decía Manu y que se vaya para arriba, hacer inhalación en semanal, que en la vela verde previa de hace 3 semanas. Y hay una razón.
Hay una razón por la cual considero que en esa vela verde que está marcando Manu ahora había menos posibilidades que en la actual. Menos posibilidades que en la actual de que comenzara esa inhalación. Vamos a dar unos segundillos, pues seguro que la gente está dándole vueltas. La única razón es el concepto de grado de penetración en la vela previa. ¿Ok? Grado de penetración en la vela previa. Eso que nos está marcando Manu perfectamente, vemos que en la de hace 3 semanas, pues apenas ahí está, no ha penetrado nada, es cero. Por tanto, la credibilidad del futuro movimiento es muy pequeñita. Sin embargo, en la actual, pues fijaros, en la actual ha eliminado, ahí está, nos lo está marcando. Y sin embargo, en la actual, fijaros cómo ha eliminado, pues ¿qué sería? Pues yo creo que en torno al 60% de la vela previa, ¿no? De la vela roja previa. Eso nos indica que hay más probabilidades de que comience en esta semana la inhalación que nos comentaba Manu que hace 3 semanas, ¿vale? Además, viendo también cómo ha finalizado el viernes, pues parece ya una estructura de fallo de PV1, ¿no? De fallo de patrón de venta 1, para empezar la etapa 1 en ese marco temporal, luego 2 en diario que se convierta en inhalación en semanal. Bueno, nada, solo por comentar esto, que lo había visto ahí un poco de refilón, y era un concepto que creo que puede ser interesante. Saltamos a la última de Trader 79, Manu, nos pide Enagas. ¿Cuál? Enagas. Vale. En semanal tenemos una etapa 2. Mechitas por abajo, lo que indica que posiblemente tenga continuidad alcista y que vaya a superar los 18,5 para siguiente resistencia los 18,90 aproximadamente. Si nos vamos al diario, es verdad que tenemos un cuádruple máximo. Aquí tendríamos lo que sería un fallo de ruptura de continuación bajista o un shakeout, voy a marcarlo, ¿vale? Esta zona de aquí. Y entonces la entrada para mí sería momento superior al 18,5, es el por patrón de ruptura de continuación alcista, a irse a buscar los 18,90. La veo muy parecida al Nasdaq esto, la verdad. Me suena mucho este tema al Nasdaq. Entonces, si se está dentro, la mantendría con el objetivo de los 18,90, que al final es lo que tenemos aquí. A ver, ahora. Y si no, pues esperar a que supere esto para teniendo este objetivo. Si le sale rentable o no el riesgo-rentabilidad, pues adelante. Vale. Saltamos a las peticiones que nos hace el suscriptor José Olivé. Nos pide Robi. Vale, Robi, como fluida, un gran ciclo de vida que podemos ver aquí. Etapa 4 que cae, un doble mínimo con un fallo patrón de venta 1. Ahora ya mismo ya estaríamos en una etapa 1. Un acunamiento plano, que a nosotros lo que nos gusta es más este acunamiento para dentro de unas semanas que confirmará con mínimo relevante aquí, porque la media de 20 ya está alcista. De todas formas, ahora mismo lo que veo es patrón 1, 2, 3, pero no de los que nos gusta, porque el patrón 1, 2, 3 nos gusta que la gran vela sólida supere máximos, no es este caso. El grado de penetración es al final un 30% aproximadamente, o sea que debería tener continuidad alcista, no bajista. Si nos vamos al diario, tenemos al final que ya supera la media de 200, se apoya y lo que nos estaría haciendo es un patrón de compra 1 para el lunes, el momento que supere los 42,40. Activaría el patrón de compra 1 para irse a buscar los 43,76. Esta sería un poco lo que espero. Y tiene un buen escenario a medio plazo, ¿eh? Vemos el giro con ese ciclo de vida tan precioso que tiene. Así que puede ser un valor que dé alegrías en las próximas semanas, sí. Venga, y finalizamos el local market, en este caso con las acciones que nos habéis solicitado españolas, con Solaria también. José Olivé nos la solicita. Vamos a echarle un vistazo a Solaria, a ver cómo se encuentra. Vale. Dejo marcado para que vean lo que sería un patrón de compra 1. Superación, el precio donde se entraría, más o menos, con el stop y objetivo. Y Solaria. Vale, Solaria, veníamos de una etapa 4. Aquí se reestructura y ya considerábamos con esto una etapa 1.
que para mí, en el momento que pierda esta zona a los 14, será una etapa 4 de nuevo. O sea, realmente estaríamos en una etapa 4. Es verdad que la semana pasada nos hizo como un shakeout aquí, aunque para mí lo que valoro siempre es el mínimo anterior, no el de hace tanto tiempo. Debería de haber subido esta semana, de momento no lo ha hecho, nos está dejando mechas. A veremos en el diario si es para tener continuidad alcista y que aquí haga de resistencia a la zona de los 16 o bien para caer más. La pinta que tiene, viendo lo que tengo en el diario, me inclino que es para terminar subiendo un poco más dentro de una etapa 4 y venirse a los 12. Voy a dejarlo marcado por si va a hacer este movimiento. O no, si esto es una etapa 4 va a tener que hacer este movimiento. Si nos vamos al diario, veníamos claramente en una etapa 4 con las vías del tren, que es media de 20 y 20 y 40 con el precio paralelo. Al final esto es lo que consideramos vías del tren. Dentro de esta etapa 4 se cae aquí y nos hace una bottom tail. Esto al final lo que nos suele indicar después de un movimiento tan marcado de etapa 4 es que posiblemente hayamos visto el fin de la etapa 4. Aquí nos lo confirma con ese fallo de patrón de venta 1 que tendríamos aquí. Con la vela del viernes, para mí lo que hace es creo que lo comenté la semana pasada este valor, hacer este movimiento. Aquí tendríamos la caída, la subida y lo que debería visitar la zona a los 15-20. Y debería hacer un poco como Mafre, creo que era, y no sé cuál era, no me acuerdo si era Repsol o cuál, que al final lo que espero es una semana lateral, voy a dejarlo marcado esta zona, que al final lo que tiene que hacer es subir y bajar cortando la media de 20 que tendríamos por aquí y se pondría plana. Entonces, semana para mí de mantenerse al margen y que decide si realmente para la siguiente ya superar los 15-30 es buscar los 16, que sería esta inhalación, para dentro de un par de 3 semanas más o menos empezar lo que sería la exhalación. Perfecto. Venga, pues con esto damos por cerrado el local market, hemos visto índices, hemos visto las acciones que nos habéis solicitado y ya sabéis que la siguiente que toca es mercado USA. Nos saltamos, cogemos el avión, nos vamos hasta Estados Unidos y Julio vamos a echar un vistazo a los índices. Vamos a ver cómo se encuentran los 3 índices que solemos analizar, Standard & Poor's, Nasdaq y Russell. Vamos a ello. Muy bien. Bueno, pues empezamos como siempre por el S&P 500, ¿vale? En el que seguimos, bueno, seguimos en la etapa 1, ¿no? Que venimos comentando hace bastantes semanas, ¿no? Y bueno, esta semana pues, nos deja ahí una vela inside bar, incluida en el rango de las 2 bottom tail que nos había dejado las semanas previas, bueno, y que un poco nos deja todavía con la duda, ¿no? De si esto al final acabará siendo un doble máximo y tendrá más continuidad la inhalación o será capaz de romper, ¿no? Y si posiblemente zona de objetivo en la zona de los 4.300, ¿no? O sea, vela de transición, ¿no? Era de transición totalmente, ¿no? Entonces, bueno, esperar un poco a ver por dónde acaba finalizando este movimiento, ¿no? Va un poquito más retrasado, como venimos comentando también la última semana, respecto al Nasdaq, ¿no? Donde ya claramente tenemos una etapa 2, pero bueno, habrá que ver por dónde acaba rompiendo. Si nos vamos al diario, bueno, por el diario, la semana pasada teníamos aquí un poco la duda si teníamos etapa 2, etapa 3. Bueno, yo creo que la duda incluso podía haber aquí micro etapas, ¿no? En este movimiento, ¿no? En este doble checkout que nos hizo aquí, bueno, y que ahora ha logrado sobreponerse por encima de la media de 20, bueno, y no consigue cerrar incluso por debajo, ¿no? Entonces veo más un periodo de consolidación lateral, las medias juntándose, y bueno, y que quizá acabe rompiendo por la parte de arriba, ¿no? Si finalmente va a acompañar el movimiento que parece que está haciendo el Nasdaq, ¿no? Entonces, bueno, más bien sería, a grandes rasgos, sería una etapa 3, ¿no? La etapa 3, el precio viene cortando hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, desde hace ya bastante tiempo, pero si nos bajamos a marcos menores, incluso podríamos estar hablando de una etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, a ver un poco, ¿no? Yo creo que el rango un poco a vigilar sería este, ¿no? Y el que no, según rompa por arriba, nos marcará el siguiente movimiento, tendremos continuidad de etapa 2 y para abajo pues iniciaremos etapa 4, ¿no? Si nos vamos
al Nasdaq, la situación parece un poquito más clara, ¿no? De otra forma, comentar un poco en el SP, la zona clara a vigilar, los mínimos, ¿no? De las dos bottom tails de las semanas previas, ¿no? Lo que su pérdida, evidentemente, nos confirmaría el escenario de doble máximo, bueno, y continuidad de esta etapa 1, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, bueno, el escenario parece un poquito más claro, ¿no? Más claro porque aquí sí que tenemos el escenario en semanal de etapa 2, con claridad, ¿no? Busca de la zona de resistencia siguiente, ¿no? La zona de los 13.720, ¿no? Esta semana tendremos seguramente un nuevo mínimo relevante creciente en la zona de los 12.724, ¿vale? Y bueno, semanal, mechas por abajo, bottom tail, bueno, y rompiendo, no con la rotundidad que esperáramos, pero lo normal es que esto se dirija a su zona de resistencia siguiente, la zona de los 13.720, ¿no? En diario, bueno, pues en diario aquí el escenario es bastante más claro, ¿no? Respecto al SP, ¿no? Porque aquí, bueno, que tuvimos aquí la duda de la zona de checkout que nos hizo aquí, que ponía en duda la etapa 2, pero bueno, automáticamente la recuperó, consiguiendo nuevos máximos relevantes, bueno, e iniciando, dando continuidad a la etapa 2, ¿no? Bueno, ahora mismo, bueno, llegamos el viernes, enfrentamos jueves y viernes a la zona, primera zona de resistencia que tenía aquí, con este pequeño hueco, pero bueno, lo normal sería que esto siguiera teniendo continuidad alcista en los próximos días, ¿no? Por último, si nos vamos al Russell, el escenario es completamente distinto, ¿no? Porque bueno, en semanal aún seguimos manteniendo una etapa 1, ¿no? Pero una etapa 1 pues, ya con visos de que pudiera arrancar una 4, ¿no? Ya tenemos un máximo relevante por encima por debajo de la media de 20, que son claramente bajistas. Bueno, la única esperanza de que esa etapa 4 no se reactive es de que este doble mínimo que parece que nos está dejando pueda funcionar, ¿no? Evidentemente, la pérdida de los 1.703 a cierre, pues nos abriría el escenario de etapa 4 nuevamente, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al diario, pues en el diario tenemos una etapa 4 también, pero una etapa 4 que quizás pudiera darnos fallo el siguiente patrón de venta 1 por cómo arrancó, ¿no? Con esta gran vela sólida aquí la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a aparecer mechas por abajo, ¿vale? Probablemente el lunes tengamos un nuevo máximo relevante decreciente en la zona de los 1.786, bueno, y será un poco la superación de esta zona, la confirmación de que se inicia la etapa 1, ¿no? ¿Vale? Por debajo, bueno, ya hemos dicho, la zona de los 1.700 es un poco la zona que abriría el escenario de etapa 4 en semanal, y bueno, y aquí nos daría continuidad, ¿no? A esta etapa 4 que aún está vigente en marco temporal diario. Bien. Yo respecto a esto de los índices, bueno, un poco lo que ya decíamos en las semanas previas, ¿no? Hay algo que no va bien. O sea, Standard & Poor's, etapa 1. Nasdaq, etapa 2. Russell, ya veis, incluso 4. O una de marco temporal semanal. Si vais a ver la línea ascenso-descenso, que ya sabéis que es ese índice no manipulable que nos dice cómo va el mercado de verdad, digamos, ¿no? Espera, esto lo puedo poner aquí en pantalla para que veáis cómo se encuentra. Déjame ver, compartir pantalla. Vamos allá. Aquí está. Aquí la deberíais tener. Creo que ya, ¿vale? Fijaros, es que ya es clara y manifiesta la divergencia, ¿no? Este es el Standard & Poor's. Vemos que los máximos son ligeramente crecientes, ¿lo veis? Ligeramente. Y clarísimamente como la línea ascenso-descenso, el que marca la diferencia entre los que suben y le restan los que bajan, es claramente descendente. Esto es, como nos decían en matemáticas, ¿no? Los que somos de la EGB, nos decían, es una condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Nos pone en alerta. Dice, oye, esa subida actual de los mercados, cuidado. Cuidado. También lo vemos manifestado a través de el que vimos el otro día, el índice que vimos el otro día. Si este es el Nasdaq, donde se ve claramente alcista, como decía Julio hace apenas unos minutos,
Si vamos al que no está ponderado, digamos, al que marca todos por igual, vemos un escenario radicalmente distinto. Radicalmente distinto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de momento los mercados están siendo sujetados por los grandes. Punto. No hay más. ¿Eso hace que los índices, algún índice sea alcista como el en diario, como el Nasdaq? Sí, lo está siendo, es evidente, ¿no? Pero estas cosas debemos tenerlas en cuenta como, bueno, pues como avisos. ¿Y en qué traducimos ese aviso a nuestro trading diario? Bueno, pues en ser más prudentes, es decir, y podemos ser prudentes yo creo que en dos ámbitos. Uno, en el lote con el que tomas posiciones, si tu posición habitual es de 5.000 euros, por decir algo, o 5.000 dólares, pues puedes entrar con 2.500, por ejemplo, porque dices tú, oye, los datos me están diciendo que algo no está correcto del todo, algo no está sano. O, bueno, teniendo el stock más ceñido quizás, ¿no? Por si estos indicios de que algo no va bien y que puede haber una caída importante, pues se cumplen de verdad, ¿no? Estos indicios nos obligan a no abrir posiciones largas alcistas en Nasdaq, por ejemplo, que está alcista. No, puedes seguir abriéndolas, no pasa nada. Si ves cualquier tipo de patrón de los que aprendemos, se puede entrar. Pero yo sí que sería más prudente, ¿no? Sería más más prudente bien en lote o bien en gestión de stock. ¿Vale? Vale. Vamos a ver, Julio, los 1, 2, 3, 4, 5 que nos han pedido. Vale. Venga, empezamos por Luis, suscriptor, nos pide AADI. 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 Eso sí, ahí lo tienes, esa. La segunda, eso es. Y nos habla de que es evidente un escenario bajista y la etapa en diario. Analicemos la etapa, en qué etapa estamos en diario. Bueno, yo de momento, al ver el semanal, hay una cosa bueno, que comentamos siempre, ¿no? Un movimiento potente que nace desde abajo, lo lógico es que tienda siempre a corregirse, ¿no? Si no en su totalidad, en gran parte, ¿no? Bueno, como parece que vemos aquí, ¿no? Entonces, en semanal, bueno, en semanal tenemos una etapa 4, ¿no? Una etapa 4 clara, bueno, y apuntando a lo que sería un patrón de ruptura de contención bajista, ¿no? Que tuviera más continuidad, ¿no? Si nos vamos al diario, pues casi que lo mismo, ¿no? Porque bueno, aquí tenemos una etapa 1, incluso un indicio, ¿no? de etapa 2 aquí que no puede, y bueno, retomamos lo que sería la etapa 1 e incluso etapa 4 ya, ¿no? Etapa 4, bueno, al haberse perdido los dos mínimos relevantes previos, ¿no? Bueno, y aquí incluso lo que sería un patrón 1, 2, 3, ¿no? Casi, ¿no? Un poquito, pero tiene toda la pinta de continuidad bajista, ¿no? Este valor, ¿no? Pero bueno. Sin duda, yo también comparto eso. Como pierda este nivel que estás marcando, esto huele a continuidad bajista. Una bajista. Continuidad bajista, sin duda alguna. Vale. De hecho, en el semanal tenemos la envolvente bajista dentro de un patrón ruptura, continuación bajista. O sea, ahí sí que ve más claro también. Una top Intel encubierta, ¿no? Enorme. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco lo que he empezado un poco en análisis, ¿no? Yo al ver este movimiento aquí de esta vela, esto a la larga, lo normal es que venga a la base del movimiento, ¿no? Y que se venga a la zona de los $2 dólares. Sería lo más normal, ¿no? Incluso, bueno, si consolida aquí alguna semana, en 2 o 3 semanas tendremos lo que sería el patrón Black bajista, ¿no? Pierde medio 200, se apoya en ella, bueno, tiene las medias un poquito lejanas, ¿vale? Lo que sería el patrón de venta 1 que sería el que buscaríamos, y luego, bueno, más sería un movimiento potente hacia abajo, ¿no? Hacia la zona de los 2 o 3 dólares, ¿no? Sí. Así que enhorabuena, Luis, porque es claramente bajista y además dando patrón, o sea que puede ser muy interesante desde el punto de vista de posiciones cortas. También, Luis. Una cosa antes de, por lo que muchas veces dicen, es que ha caído mucho, debe venir el rebote para aceptar el rebote. Desde los 32 hasta lo que está ahora de los 7, creo que es un 60% aproximadamente, no lo sé, de cabeza. Desde los 6 que está ahora hasta cubrir ese arranque o lo que pensamos que puede caer, que es hasta los 2, estamos hablando de más de un 50% de caída también. O sea, por lo que dicen muchas veces que ha caído mucho. Aquí tendríamos un ejemplo de que si dentro de unas semanas cumple esto,
de lo que caer mucho no significa nada porque tenga que tener un rebote. Puede caer un poco más o mucho más, ¿no? Eso es evidente. Sí, sí, muy de acuerdo. Venga, también Luis, saltamos a la otra que nos pide, también bajista, es Cubi, C-V-I. Ahí la tienes. Muy bien. Bueno, mira, un poco lo que hemos comentado del patrón Blas en la anterior, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Pérdida de 200, supera, hace el patrón de venta 1 y caída potente, ¿no? Un poco lo que tuvimos aquí, ¿no? Bueno, en Cubi en semanal parece que esta etapa 4 que traía ya pudiera haberse visto lo peor, ¿no? Pues la enorme bottom tail que nos ha dejado. Bueno, aunque bueno, esta semana nos dio la semana pasada un nuevo patrón de venta 1, ¿vale? Pero bueno, yo aquí me marcaría la zona, ¿no? La zona de los 15.80 y sí, por debajo de ella sí que evidentemente pudiera tener más continuidad bajista, ¿no? Lo que sí veo que en semanal quizás los mínimos estos ya no se llegan a perder en el siguiente patrón de venta 1, ¿no? ¿Vale? Por como, bueno, más que nada por la enorme bottom tail seguida de un hueco novato, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero bueno, en principio la pérdida de los 15.80 sí que nos daría algo más de continuidad de este movimiento bajista, ¿no? En diario, bueno, en diario lo vemos más claro, ¿no? Una clara zona de soporte, que de perderse, evidentemente, habría movimiento fluido, ¿no? ¿Vale? Hasta la zona de los mínimos relevantes previos, en torno a los 7.50, 8, ¿no? Bueno, parece que aquí etapa 4, un nuevo patrón de venta 1 que nos da aquí, pero bueno, lo interesante sería el patrón de ruptura de continuación bajista, ¿no? Porque es el que abriría un poco el movimiento fluido que tenemos. Perfecto. Un matiz. La vela esa que han sido mínimos, claro, hueco novato. O sea, tanto en diario como semanal. Sí, novato, totalmente. Pues te Sí. digo que yo veo esto como en semanal, lo veo como fin de movimiento, ¿vale? Que sí, que es normal que ahora nos dé aquí un nuevo patrón de venta 1, incluso bueno, en semanal, pero dudo que este patrón de venta 1 ya perfore estos mínimos, ¿no? En semanal, ¿no? Bueno, que nos acabe dejando aquí una zona de doble mínimo y ya se inicie después, posteriori, una etapa 1, ¿no? Sería un poco lo más lógico, ¿no? Perfecto. Venga, Luis García nos pide situación de OMCL. Situación no, objetivo de OMCL. Él habla de 72, yo lo veo un poco más arriba. Vamos a ver cómo lo veis. Vale. Bueno. Ciclo de vida precioso, ¿eh? Sí, ciclo de vida perfecto, bueno. Etapa 4 y bueno, ya aparece lo que sería una etapa 1, ¿no? ¿Vale? Una etapa 1 ya, con la media de 20 claramente girándose alcista, ¿vale? Y con, bueno, un movimiento fluido. Lo lógico sería primera zona objetivo, ¿no? La zona aquí de los 77, 78, ¿no? Tiene esta zona de congestión, ¿vale? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario igual, ¿no? Etapa 2 ya, por encima ya de la media de 200 y bueno, una zona objetivo pues sería la zona que hemos comentado, ¿no? La zona de aquí, ¿no? Tiene una zona esta de congestión en torno a los 77 o 78 dólares, ¿no? ¿Vale? Y él comentaba a lo mejor la zona de soporte de resistencia menor, ¿no? La zona de aquí, de los 72, ¿vale? Pero bueno, tal como está arrancando, yo creo que puede tener cierta continuidad un poquito más a la zona de los 77, 78, ¿no? Dólares, ¿no? Perfecto, sí, o a cubrir hueco, efectivamente, esa es la zona donde se va a parar. Más. Un matiz. Matiz, venga, matiz. Hay dos matices. En el semanal, donde lo tiene marcado Julio, la gran vela sólida, al final lo que muchas veces decimos en un movimiento, cuando vemos una gran vela sólida después de varias ya, que claramente aquí está cayendo desde los 125, nos suele ya indicar como que posiblemente hayamos visto el fin del movimiento. Y luego, por otra parte, ese fin de movimiento, si cogemos la primera vela esa y las siguientes, tendríamos lo que es el patrón 1, 2, 3. Como hay tantas, sería 1, 2, 3, 4, 5, 7, tal. Que esto ya lo comentamos a un compañero, que al final marcamos la parte de arriba y la de abajo del mínimo de las inside bars
y si vemos que pierde, en este caso como es bajista, supera la inside bar, que como que ya podemos decir que hacia dónde va a ser el siguiente objetivo. Sí, que queda anulado el objetivo de un patrón 1-2-3 bajista, ¿no? Exacto. Sí, muy de acuerdo. Eso que nos está marcando Julio ahí ahora mismo. Perfecto. Muy bien. Venga, Alfonso Santos nos pide Calm, C-A-L-M, C-A-L-M. Ahí la tienes. Esa es, vamos a ver qué tal está. Bueno, en semanal, pues en semanal iniciando lo que sería una etapa 4 ya, ¿no? Perdió esta zona de soporte que tenía aquí. Bueno, lo he perdido hace 2 semanas. La semana pasada intentó recuperar lo que sería el pullback. Y bueno, y esta semana nuevamente dejándolo aquí lo que sería una top Intel encubierta, ¿no? Bueno, después de un techo redondeado, lo normal es que esto acabe viniéndose a la zona de la media de 200, ¿no? Aquí tiene la siguiente zona de soporte, ¿no? En torno a la zona de los 40, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Etapa 4, ¿vale? Etapa 4, bueno, y esta semana nos ha dado un nuevo patrón de venta 1, ¿vale? Y que, bueno, lo lógico sería que viniera a la zona del mínimo relevante previo, a la zona de los 45-50, bueno, y que luego tiene movimiento fluido hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo para entrar, o bien entrar por patrón de lectura a continuación bajista, a la pérdida de los 45-60, bueno, o si no esperar al siguiente patrón de venta 1, ¿no? Perfecto. Vale, y cerramos el área USA con también el análisis de triple R, RRR. Triple R también Alfonso nos la solicita, vamos, suscriptor, vamos a ver qué pinta tiene. Bueno, el semanal, bueno, semanal tenemos una etapa 2, ¿no? Etapa 2, o máximo relevante creciente, bueno, y haciendo lo que sería la inhalación, ¿no? Una inhalación que en principio nos arranca con una gran vela sólida, con lo cual, bueno, nos sugiere que el siguiente patrón de compra 1 pudiera darnos fallo, pero en principio, bueno, en etapa 2, continuidad alcista sería lo más lógico, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario ya no tenemos estructura de etapa 2, ¿no? Ya tendríamos más bien una etapa 3, ¿no? Una etapa 3 porque hemos perdido la zona de los mínimos relevantes previos, ya tenemos 1, 2, 3 cierres por debajo de la media de 20, ¿no? Que si bien es todavía claramente alcista, pero bueno, lo normal sería que este patrón de compra 1 que nos dio el viernes, pues lo lógico sería que no lograra superar la zona de los máximos relevantes previos, ¿no? Que aparte, bueno, ya tenemos máximos relevantes decrecientes, ¿no? Que cuadra un poco más con el escenario de etapa 3 que comentamos, ¿no? Entonces, bueno, de momento habría que esperar un poco a que se produjera lo que conocemos como alineamiento de los marcos temporales, ¿no? ¿Vale? Claro. Que esta inhalación en semanal finalizara, el precio se reestructurara nuevamente, que eso daría lugar, bueno, a que esta etapa 3 tuviera algo más de continuidad y tuviéramos una etapa 4 y luego ya lo que sería la etapa 1, ¿no? Sí, sí, muy de acuerdo. A mí el semanal ya, si hace todo lo que comentas, como que el semanal posiblemente ya estemos entrando más adelante la etapa 3. Lo estoy viendo, lo veo bastante endeble la etapa 2 y haciendo todo lo que comentas del diario y alineando con el semanal, de encima después de las últimas, o sea, la semana pasada y la anterior, tener esas bottom tail que no han tenido continuidad y con los máximos de la zona de 48-50, posiblemente ya hemos visto lo mejor para mí. Sí, bueno, pudiera ser, de hecho, vemos un poco la fuerza, ¿no? Un poco cómo se va perdiendo, ¿no? Si vemos aquí, ya vemos, ¿no? Este máximo relevante anterior está a una distancia de casi un 13% de la media de 20, este último a un 9, ¿no? Bueno, ya vemos un poco cómo se va perdiendo, ¿no? De momento etapa 2, bueno, pero ya parece que empieza a perder un poco de fuerza, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo finaliza esta inhalación y bueno, si el precio es capaz de retrocederse nuevamente, ¿no? Muy bien, pues perfecto. Con esto damos por cerrado las peticiones que nos habéis enviado por los distintos canales a
del mercado USA, y vamos a saltar al siguiente bloque de este resumen semanal de trading número 129, que es el mundo cripto. Dejadme compartir pantalla, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está Ethereum, ya lo tenéis en pantalla. Y bueno, pues de momento va todo en línea, digamos, ¿no? Con lo que teníamos previstos hace pues 3 semanas. Decíamos que, bueno, que lo esperábamos era cierta continuidad bajista, y eso es lo que ha ocurrido. Tras un arranque, ahí tenemos la continuidad bajista hacia zona de soporte menor, hacia la zona de los 25.200, y bueno, pues parece ser que todavía puede tener cierta continuidad bajista aún adicionalmente, ¿no? Vamos a verlo en diario. En diario, fijaros cómo tenía una etapa 2, arrancó fortísimo desde la zona de 19.000 hasta la zona de 29.000, 10.000 puntos en un momento, en pocos días. Y a partir de ahí, como, bueno, está empezando a costar, ¿no? Y como ya, de hecho, tenemos hasta una estructura clara de etapa, podríamos decir, etapa 3, ¿no? Con una línea clavicular, que se suele decir, en la zona de los 26.531. Digo línea clavicular porque para los que seáis chartistas, bueno, pues incluso tenemos aquí una estructura de hombro, cabeza y hombro, ¿lo veis? Y eso es la línea clavicular que el pasado jueves pues intentó romper y se ha quedado por encima, un pequeño shakeout, pero que no está teniendo continuidad hoy. Por lo tanto, cuando hay estos pinchazos en una zona importante de soporte, si esto lo veo directamente así, digo, wow, puede ser shakeout. Como supere este máximo, va a salir disparado hacia arriba. ¿Y qué está haciendo hoy hasta las 10:43? Ups, no lo está haciendo. Para un momento, perdona Para que un te momento, corte. para un momento. Dime. Lo que has hecho mover, tapa el shakeout. Sí, ahí. No, tápalo, tápalo. Perdón, lo tapo. Así. La típica pregunta de ¿rompería el soporte si viene desde donde viene? No lo creeríamos. Sí, es la típica pregunta de si desde aquí nos creeríamos una ruptura de este soporte. Es muy buena este apunte. La respuesta yo creo que es obvia, ¿no? No me creo una ruptura aquí tras toda esta caída desde aquí arriba sin parada, ¿eh? Todo velas rojas, todo decreciente, sin parada. Una ruptura aquí no nos la creemos nunca. Como si hubiera roto tras esta caída, y aquí hubiera una vela roja que hubiera roto. No nos la creemos. Corredor cansado, acordaros. Es muy difícil que lo consiga. Y si lo consigue romper, es muy probable que en la misma vela, es el caso, o en la vela siguiente nos haga el típico shakeout al alza, que es justo lo que vemos aquí. Fijaros, vela siguiente, ahí está, pincha, rompe, que además rompe con creces, no rompe tímidamente, no, rompe con fuerza y con credibilidad. Sin embargo, en la misma vela se da la vuelta, porque este tipo de rupturas de soporte, cuando viene el precio desde lejísimos, y con una serie de velas consecutivas en un mismo sentido, en este caso bajista, no son creíbles, y por tanto lo más normal es que ocurran los shakeouts. Pero un shakeout como este debería tener continuidad en la vela siguiente, ¿eh? Y bueno, es verdad que es por la mañana, que todavía no tenemos esto, pero esto puede ser una vela verde enorme al final de sesión. Pero de momento lo que nos está mostrando es debilidad, porque este tipo de vela, en el que el poder fue clarísimamente de los bajistas, en la segunda parte los alcistas recuperaron el 80%, por no decir el 90%. Eso significa que, bueno, que estaban en poder al finalizar la sesión, y sin embargo no ha tenido continuidad en la vela actual. Debilidad. Eso es debilidad. Si esto cerrara así, imaginaos que esta era la foto a cierre del día de hoy, cuidado, porque puede haber problemas y puede romper este soporte definitivamente. Así que lo suyo en realidad sería una inhalación ahora, ¿eh? Lo más normal ahora debería hacer una inhalación. ¿Okay? Todo lo que no sea hacer esto es una debilidad importante, entonces romperá soporte. Para mí semana importante la que nos viene, porque Sí. haciendo ese movimiento debería empezar el patrón de venta 1 y en caso hipotético de que rompiese el mínimo de ayer, techo redondeado y visita los 22.300. Sí, visita a la media de 200 mínimo, efectivamente. Así que semana importante, como dice Manu, que tenemos por delante. Y para comentar lo que acabas de comentar, el shakeout y tal, que miren el Brent y ya está, que tendrían un ejemplo de lo que ha pasado esta semana, de que no nos pillamos. Que miren el qué, perdón. El Brent, ¿no? El petróleo. Sí, vamos a verlo, ya qué tal. Ahora que lo mencionas, vamos a verlo. Ahí lo tenemos, vale. Ahí tenemos el shakeout, ¿no? Que rompe tras una caída importante, rompe zona de soporte, no nos la creemos y hace inhalación, que es lo suyo, ¿no? Y ahora vuelve a hacer la exhalación, que era lo que ya comentábamos, en la sesión del miércoles. Fijaros, es lo bueno de dejarnos huellas, porque así vemos si nuestros escenarios, oye, pues están cumpliendo, ¿no? Decíamos el miércoles en la sesión con los premium,
con los suscriptores premium decíamos, oye, pues tras esta inhalación y ya viendo como la vela, la última vela tiene una vela de cuerpo estrecho, por mucho que sea bottom tail, lo más normal es que luego ya empiece una inhalación, ¿no? Había hecho esta vela roja y lo más normal es que comenzara la exhalación, perdón, no inhalación, exhalación, que es alejamiento del precio de la media de 20. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Perfecto, pues este es el shakeout, pues es un poco parecido a lo que puede ocurrir en Bitcoin, ¿no? Aquí tenemos, lo suyo sería que hiciera esta inhalación para luego comenzar la caída de nuevo, ¿no? La exhalación de nuevo. Si nos vamos a ver el Ethereum, que la verdad es que no lo he visto, USD, si lo escribo bien sale. Bueno, pues similar, la verdad es que similar. Ayer no nos gustaba cómo había arrancado la inhalación, esta de aquí, porque esto nos indica que el siguiente patrón de compra 1 nos va a dar fallo. Voy a empezar a borrar cosas aquí porque es que si no, no se ve nada. Y a mí me gustan los gráficos que vea bien el precio. Ahí, vamos a ver. Claro, vemos cómo arranca la inhalación como una gran vela sólida bajista. ¿Qué quiere decir eso? Que el patrón de compra 1 posterior, el arranque posterior desde la media de 20 o cercano a la media de 20, suele dar fallo. Y en este caso arranca, fijaos que esta vela fue verde, ¿y qué pasa? Nos da fallo. Y continúa su camino bajista y bueno, pues parece que va a tener todavía, debería tener más continuidad bajista todavía. Vamos a verlo. Más de inhalación. En diario, bueno, pues tenemos también ese arranque bajista aquí, que ya nos decía que el primer patrón de compra 1 que ocurre en esta vela el miércoles nos debería dar fallo, nos lo da, tiene continuidad bajista, va a testar la siguiente zona de soporte donde de momento ha hecho lo mismo. Ha pinchado una zona de soporte, bottom tail, y desde aquí debería empezar un rebote, pero hoy hasta el momento, 10 y 40 y algo, 48, no ha tenido continuidad. Bueno, ya sabéis que el mensaje de la vela es a final de vela, no ahora, y debería tener continuidad, debería irse hacia arriba. Si no lo hace, es que hay esa debilidad que estamos comentando y por lo tanto lo más normal es que se nos vaya hacia abajo, y si lo hace, pues la siguiente cota estamos hablando de los 1690, que sería este nivel de aquí, ¿vale? Por tanto, también semana importante para las cripto, sin duda alguna. Me ha venido como un déjà vu. En el diario de Ethereum me he dado cuenta, se parece mucho, no sé si lo ve, el Russell semanal de hará un año y pico. No sé Mi si madre. El Russell semanal de año y pico. Vaya memoria. Es que me acuerdo de a veces cuando hacíamos alguna clase de estas, el semanal, que hizo un techo redondeado, el fallo de ruptura que tuvimos el shakeout por arriba. Este, ¿no? Este. Sí, y Sí. me veía como que se parece bastante. Para abajo. Hace subida, techo redondeado, ruptura. La vela de ruptura, que es esta, no tiene continuidad. Cuando una vela de ruptura no tiene continuidad, cuidado, porque es posible que sea lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista, y en eso el escenario es que se vaya a la zona de soporte previa al precio, esta zona de aquí. Y bueno, pues es evidente lo que hace, y desde aquí comienza a entrar. Ese es el comentario que decía Manu, y que asocias El diario. o el diario. Aquí, esto, ¿no? Mm. Sube, no puede, y desde ahí para abajo. Sí, bueno, pues un poco parecido, sí. Bueno, Por ya eso. un poco por completar un poquito más el análisis, si lo ponemos en mensual, estamos a punto también de dar un nuevo patrón de venta 1, ¿no? Vamos a verlo. Ahí estamos. Caída, proporcionalidad de impulsos. Arranca la caída. Como la proporcionalidad de impulsos es casi perfecta, desde ahí hace inhalación. Hace una pauta de fallo de patrón de venta 1, se va hacia arriba. Y ahora, pues sí, pues parece que está empezando el patrón de venta 1. Es verdad, sí, que puede tener cierta continuidad bajista. Pero que bueno, vamos a ver porque ahora este máximo máximo va a ser la clave en términos de etapas, ¿no? De momento vamos a ver si es capaz de superarla, porque en el caso ese ya empezaríamos a hablar de otro tipo de etapa. Pero de momento sí, tras 1, 2, 3, 4 meses subiendo desde la zona de los 1200 hasta los 2000, bueno, pues lo más normal es que haya algún tipo de inhalación, de corrección, mejor dicho. Digo porque en el Bitcoin es mucho más claro el patrón de... Vamos a verlo. Sí, aquí es más claro. Aquí es más claro porque no tenemos estructura de mínimos crecientes. Aquí sigue siendo decrecientes. ¿Los veis? Vamos a poner vamos a poner otro de Ethereum. Mirad la diferencia. ¿Veis? Los mínimos crecientes. En Bitcoin, que ya esto lo hablábamos muchas veces, es mínimos decrecientes. Entonces sí que esto, bueno, de hecho es lo que tenemos aquí puesto, ¿lo ves? De hace tiempo. Vamos a ver, y ahora debería empezar la inhalación. Debería empezar la inhalación.
Y si es una inhalación más profunda, pues evidentemente va a perder la zona de los 24.000, de los 26.500, la referencia, para tener un movimiento fluido hacia los siguientes niveles, que en este caso la siguiente zona de soporte pues sería esta zona de aquí. La zona clara de soporte sería esta de aquí, de los 22.300. Y de hecho, esto no lo sé, ¿vale? Pero sí que he escuchado muchas veces como que el Bitcoin, el Bitcoin es un poco como el SP, ¿no? En el sentido de que más volátil, ¿no? O sea, si el SP sube, el Bitcoin sube el triple, y si el Ajá. SP baja, el Bitcoin baja al triple. Si se cumple lo del Bitcoin, o sea, esta semana será clave, lo que espera el Bitcoin al final es una caída de un 20%, más o menos, creo que es de 26 a 22 sería un 20%. Realmente entonces el SP y compañía, si realmente están alineados, es que nos espera caídas en los índices a finales de este mes para junio, más o menos. Ya, pues pudiera ser. Vamos a ver una cosa. Porque vamos a analizar aquí. No, tú no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Indicador, ¿dónde estás? Ah, aquí. No lo veo. No. A ver si lo veo. A ver. Que cuadraría un poco con el tema del Russell también, ¿no? Al final lo que has comentado creo que se llama sector amplitud, ¿no? O algo así, o lo de... Amplitud y sentimiento del mercado, sí, sí. Y estaba intentando meter un indicador aquí. A ver, insertar, a ver si puedo por aquí. Añadir indicador, vale, ahí sí. Vamos a ver, ahí está. Y lo vamos a comparar con el SP, me decías, ¿no? Sí, SP500. SP500, el índice. Ahí. Y espera, déjame poner una zona de color que creo que es más sencillo de ver. Ahí añadimos zona de color. A ver. Vale, esto es lo que el comportamiento del Bitcoin con respecto al Standard & Poor's, ¿vale? Es esto lo que tenemos en pantalla. Y bueno, principalmente, fijaros, hay épocas en las que se comporta muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que cuando sube muchísimo más que el Standard & Poor's. Y cuando baja, pues bueno, pues también, no tanto, no tan exagerado como antes, pero como en el lado alcista, que llega a comportarse muchísimo mejor, un 22, fíjate qué números son bestiales ahí. Y ahora, pues bueno, se está comportando de momento en tendencia alcista, es decir, se está comportando, vemos aquí la línea de tendencia que podríamos marcar, a ver si os la marco por aquí. Bueno, a ver si os la veo, ahí. Vale, pues vemos claramente la tendencia es claramente alcista de momento. ¿Qué quiere decir esto? Que de momento el Bitcoin se está comportando mejor que el Standard & Poor's, ¿no? En fuerza relativa. En fuerza relativa. Bueno, no dice gran cosa, no dice gran cosa este análisis. Sí que ahora esperamos un mejor comportamiento del Bitcoin con respecto al Standard & Poor's. Es lo único que dice. Vale. Bueno, pues con esto entonces yo creo que cerramos el mundo cripto y nos vamos a saltar a la última sección del RST, que es el mundo Blast, mundo Julio. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí para analizar? ¿Hay algunas opciones interesantes? Bueno, la verdad que no he encontrado gran cosa esta semana, ¿no? Ujú. Pero bueno, algunas interesantes sí que dejaremos por aquí. Vale. Bueno, ya digo, os dejaré una lista en torno a unos 15, 20 valores. Yo voy a comentar algunos de los que me parecen más interesantes para esta semana. El primero de ellos es Wisa, ¿vale? Un valor que viene de bueno, una etapa 4 tremenda, ¿no? Etapa 4 tremenda, pero bueno, me parece que ya empiezan a aparecer las velas de cuerpo y rango estrecho, bueno, pues está formando lo que sería una zona de suelo, ¿no? Bueno, casi un 97% de la media de 20, ¿no? Lo cual nos sugiere de que pueda haber una inhalación. Bueno, espérate que lo tengo en mensual, pues no me sonaba este gráfico tanto, ¿vale? Pero bueno, igualmente, ¿no? Y vemos cómo empieza a hacer la formación, ¿no? De una zona de suelo con una distancia a la media de un 68%, ¿no? Bueno, y parece que quisiera empezar a arrancar, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario tenemos que la etapa 4 ya ha finalizado, ¿no? Con este doble mínimo, ¿vale? Y como este último impulso ha superado casi el 90%, ¿no? Del último impulso bajista, ¿no? Con lo cual, bueno, ya tenemos escenario de etapa 1, ¿no? Con la media de 20 girándose, bueno, con un movimiento fluido aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, un valor
interesante por encima de la zona de 1,65, ¿no? Puede tener un movimiento bastante potente, ¿no? Lo ideal sería, bueno, que arrancar un poco la semana consolidando esta zona, ¿no? Incluso, bueno, haciéndonos alguna vela roja antes de atacar esta zona, ¿no? De la zona de 1,64, ¿no? ¿Vale? Vale. Otra de las que quería comentar es esta, ¿no? Es Biotla. Un poco, bueno, en semanal. Aquí vemos un poco, ¿no? El escenario del ciclo de vida de la acción, como un techo redondeado con doble máximo, con una subida vertical, como la caída vuelve al origen del movimiento, ¿no? Bueno, y ahora aquí parece que se vuelve a reestructurar, ¿no? Este me parece un poco interesante, bueno, porque este patrón de venta 1, la bottom tail esta semana sugiere de que pueda dar fallo, ¿no? Pueda dar fallo, bueno, y sería un poco el indicio de que quisiera iniciar una etapa 1 ya en semanal, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Teníamos una etapa 2, bueno, que se ha puesto un poco en duda esta semana, pero bueno, la media de 20 se ha vuelto a girar nuevamente alcista, y bueno, una zona clara de entrada sería por encima de la zona de los 3,90, ¿no? Y con hueco profesional el viernes. Juego profesional, ¿eh? Un poco lo que me llama la atención, ¿no? Sí, sí. Hasta aquí una zona aquí como de doble mínimo, juego profesional, que al final no deja de ser un Chicago, ¿no? Y bueno, se va automáticamente a la zona de resistencia, ¿no? Ahí de momento, el viernes no pudo con ella, bueno, normal sería que aguantara por aquí un par de días y que, bueno, hiciera ya el ataque, ¿no? El ataque a la zona esta y que, bueno, que tiene un movimiento después interesante, ¿no? Primero esta zona de aquí, luego un poco la zona del hueco y luego a la media de 200 plana, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, pues poco más por mi parte, ya digo. No he encontrado muchos valores todavía, pero imagino que buscaré en torno a unos 15 o 20 valores que os dejaré como todas las semanas por ahí. Por el valor de antes. No, el backup o algo así, creo que se llama, el del hueco. Qué fácil la entrada, ponte en horario. O sea, para los que han hecho curso de hueco, lo fácil que era Va a dar supera mucha por encima de la media de 200 y se bajan a 5 minutos, se verá la entrada más fácil. Típica entrada y ya está. Ah, sí. aquí. Fácil, fácil. Esta está fácil. Correcto. La aplicación práctica de lo que aprendemos en el curso de huecos, ¿no? Perfecto. Vale, pues vale, con esto cerramos el mundo Blast. Ya sabéis que Julio nos va a dejar una lista de, bueno, de los que encuentre, porque hay veces hay que tener en cuenta que los patrones, todos los patrones, patrón de compra que aprendemos, patrón de compra 1, patrón de ruptura, patrón 1, 2, 3, patrones Blast, todos tienen su momento de mercado. Su momento de mercado, su momento del ciclo de etapas del ciclo de vida. Entonces hay momentos en los que los patrones Blast salen como setas y otras veces en las que hay muchos menos, porque el ciclo del propio mercado no es el adecuado para que ocurran, para que surjan este tipo de patrones, ¿no? Es buen momento para identificarlos. Y nada, pues eso es lo que ocurre habitualmente con todos los patrones que nosotros mostramos, ¿no? Es un poco lo que has comentado antes, ¿no? Bueno, tenemos al Nasdaq en etapa 2, al SP en etapa 1 y al Russell apuntando a etapa 4, ¿no? Un poco Sí, pues, es raro, ¿no? sí, Hasta está que el bastante. mercado no se acabe definiendo, pues. Es verdad. Es una situación un poco extraña la que estamos viviendo, porque normalmente suele haber mayor alineamiento en los mercados y bien alineamiento alcista o bajista, y ya está. Y en estos casos hay, bueno, señales contradictorias, ¿no? Por eso ese mensaje de prudencia que venimos diciendo desde hace unas semanas, porque algo no está funcionando bien del todo. De fondo, la marea de fondo, algo no va del todo bien. Bueno, gente, pues nada, que muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por las más de 300 visitas del último resumen semanal de trading. Vamos creciendo poco a poco gracias a vosotros, así que agradeceros que estéis ahí al otro lado y Julio, Manu, que tengáis un fin de semana fantástico y nos vemos el miércoles, si todo va bien, en el resumen, en el e-meeting que hacemos con los suscriptores, ¿vale? Por cierto, todas las personas que nos estáis viendo, si os aporta valor, pues oye, le dais al me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto y si os apetece probar la plataforma, simplemente os registráis y tenéis 2 semanas de acceso gratuito. ¡Hala! Nada más, cuidaros.
Cuidaos Muy bien. todos. Venga. Ah, Venga, hasta luego.